Gloria a Dios. Este año de reconocimiento es una puerta en la medida, seguimos, hermano, meditando. Vemos que es también una puerta de bendición, no solo para recibir galardones, honor, riqueza, honra, ¿verdad? Y lo vamos a recibir, herencia, sino que también, hermano, es para salvarnos de un mover de tinieblas, esta dimensión, esta proclama profética, ¿verdad? Una puerta que nos introduce en una atmósfera, pues, de bendición para salvarnos de un mover antagónico, hermano, de tinieblas, que como iglesia tenemos que darle importancia. Y hermano, acompáñeme por favor, segunda de Tesalonicenses. Vamos a ver, por aquí lo tenía yo, pero si no, aquí lo busco. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 1, leemos ahí un poquito, hermano. Mire, dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, lo cual la tenemos cerca, muy cerca, y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. ¿Quién está hablando aquí, hermano? El apóstol Pablo, y dice: os rogamos, o sea, el consejo apostólico, la doctrina apostólica, ¿verdad? Os aconsejo, os rogamos, hermanos, que no seáis sacudidos fácilmente en vuestro modo de pensar, ni os alarméis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Hermano, hay toda una estructura espiritual, tecnológica, terrenal. Se lo voy a resumir: terrenal, allí incluye todo lo terrenal, lo que pueda hacer el hombre, pero le dije espiritual también, seres espirituales, y por qué no también seres fuera de la tierra. Y mire las noticias, hermano, y no vengo a asustarlo, se lo aseguro, ni crea que es que paso viendo solamente películas de ficción. Pero hermano, dice: ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera de nosotros, en el sentido que el día del Señor ha llegado. Que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Hermano, revelado el hijo de perdición. Entonces, hermano, en el año de reconocimiento vamos a recibir ese poder, esa capacidad para reconocer, como le decía, no solamente para ser reconocidos nosotros, no solo para que nosotros reconozcamos al Señor en sus diferentes facetas, no solamente para que reconozcamos nuestro pecado, nuestras necesidades, no solamente para que reconozcamos la bendición de Dios que hay en nuestros hermanos y reconocerlo de Dios en nuestros hermanos, sino también para el asunto de las tinieblas. Porque aquí está hablando, hermano, que el día del Señor no viene sin antes sea revelado, o sea, antes de la tribulación, de los 7 años de tribulación, el día del Señor va a ser revelado el hombre. ¿Dónde está, hermano? Se me perdió ya. El hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios u objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios, presentándose como si fuera Dios. Eso va a ocurrir en el templo que ya está siendo construido allá en Jerusalén. ¿No os acordáis de que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Mira, hermano, qué importante recordar. Entonces, hermano, si es importante recordar, como dice aquí, ¿no os acordáis de que cuando yo estaba todavía con vosotros os enseñaba, os decía esto? Entonces, si es importante recordar, es importante repetir. Por eso el apóstol Pablo decía: para mí no es carga repetirles otra vez, porque para ustedes es bueno. Dice, verso 6: y vosotros sabéis lo que lo detiene por ahora a ese hombre de pecado, ¿verdad? Para ser revelado a su debido tiempo, porque el misterio de la iniquidad ya está en acción, solo que aquel que por ahora lo detiene lo hará hasta que él mismo sea quitado de en medio.
y entonces será revelado el inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Hermano, le leo todos estos versículos que es tan interesante y para este tiempo, ¿verdad? Y para que estemos conocidos y para que recordemos lo que dice en la Escritura. Verso 9 dice, Dios santo. El 9 dice, cuya venida es conforme a la actividad de Satanás, con todo poder y señales. Miren, reconocimiento. Con todo poder y señales y prodigios mentirosos. Y aquí sí, ya le traigo por aquí. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Gloria a Dios, no está hablando de nosotros aquí. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira. Hermano, mientras nosotros somos adiestrados por el Espíritu Santo para recibir el amor de la verdad y reconocer, mire cómo el engaño, hermano, está trabajando ya. Y aquel que no recibe, dice, ¿verdad? El amor de la verdad para ser salvo, más bien lo que recibe, hermano, es viene un poder engañoso. Y ya, hermano, aquí, de parte de Dios, por esto Dios les envía un poder engañoso, hermano. Y el engaño entonces es de lo que estoy hablando, como un mover antagónico. Mire qué bendición, hermano, de la puerta de bendición que se nos abre con esta proclama. Por supuesto, yo sé que usted ha venido reconociendo ya desde años anteriores, ¿verdad? Pero en este año eso se acrecienta. En este año hay un derramamiento, por decirlo así, ¿verdad? De ese poder, de esa unción para que usted y yo reconozcamos. Y revelación para reconocer. Porque el engaño ha estado desde el principio. Mire cómo dice aquí acerca del Edén, 2 Corintios 11:3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, otro elemento entonces, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Mire el temor del apóstol. Temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados. Entonces, hermano, qué importante es que adiestremos nuestros sentidos. Que adiestremos nuestros sentidos. Y eso, hermano, nos marca un tercer elemento. Primero el engaño, ahora los sentidos. Ahora miremos, hermano, aquí en Hebreos 5:14 lo que dice. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, ¿quiénes son los que ejercitan sus sentidos para discernir? Los maduros. Entonces, este tiempo, hermano, del reconocimiento, el Señor nos lleva a una etapa de madurez. Y cuando la parcela, el sembradillo, vio usted al soldado allá en el año del reconocimiento, está en un trigal. El trigal está maduro, está blanco ya para la cosecha. Entonces, hermano, estamos en un tiempo de cosecha, donde no solamente usted y yo vamos a cosechar, sino que el Señor va a cosechar. ¿Qué va a cosechar el Señor? ¿Cuáles frutos? Nosotros, pero nosotros somos ¿cuáles frutos? Por fe. Los primeros frutos. Primero se recogen, mire cómo lo dijeron, los primeros frutos, después la cosecha abundante y después el rebusco. Entonces, hermano, en este tiempo es un tiempo en que debemos dedicarnos a la madurez, a madurar, y en esa dirección vamos a ejercitar los sentidos.
vamos a ejercitar los sentidos, porque es necesario en el año, es una puerta, hermano, y no solo este año, ¿verdad? Si el Señor no ha venido, pues el otro año también vamos a seguir reconociendo. Y aquí dice el apóstol, ¿verdad? Por el uso, el alimento sólido a todo esto. Por eso usted y yo necesitamos, y se lo remarco, hermano, porque lo vamos a ver más adelante, y las profecías lo hablaron, hermano. El alimento sólido, usted y yo, es lo que necesitamos para la madurez. Y eso es lo que comen los maduros. Porque si a un niño le damos una chuleta con tajadas, indigesta, hermano, él necesita pepe con leche. Entonces, hermano, ¿y qué figuras las que podemos ver, hermano? Porque algunos que son, por ejemplo, intolerantes a la leche, ¿verdad? A la leche, así también lo espiritual. Hay quienes rechazan la leche, la doctrina bíblica, y solo consumen otro tipo de doctrinas. Pero, hermano, vámonos a lo que también vemos para nosotros aquí en la palabra. Entonces quiero que hablemos hoy adiestrando, ejercitando nuestros sentidos para reconocer. Para reconocer. Y que también, hermano, nosotros vamos a ser reconocidos, ¿verdad? Pero, hermano, ejercitemos nosotros los sentidos para reconocer, ¿verdad? Hoy solo vamos a dar un pincelazo, hermano, porque sinceramente cada punto o cada sentido de los que veamos hoy debe de ser un tema. Debemos de verlo. Y yo le digo, ¿verdad? Ya de plano, usted vaya y pueda averiguar, ¿verdad? Y seguir viendo en la palabra, hermano. Pero si el Señor nos habilita y nos permita como tener un retiro reconocimiento, ¿verdad? Donde veamos más temas desprendidos, ¿verdad? Porque hoy solo es como enumerarlos cada uno, ¿verdad? Y de ahí desarrollar cada uno, porque, hermano, necesitamos, los maduros necesitan alimento sólido. Hermano, ¿cómo prepara usted un buen plato de vianda? Lleva trabajo. Lleva trabajo. Mire, a un bebé usted le da papilla de banano. ¿Qué es eso? Aplastar el banano y ya está. Y se lo da. De manzana, de pera, ¿verdad? Raspa la perita y se la da. Pero vaya uno que tenga un gusto exigente, hermano, como Anton Ego. ¿Cuántos conocen a Anton Ego, hermano? Solo el hermano Osman. La hermana ya también, ¿verdad? El crítico exigente, porque tiene un paladar exigente, que fue al restaurante de ¿cómo se llamaba el restaurante? Sí, pero el restaurante, ¿cómo se llamaba? Gustó. El maduro, alimento sólido. El plato se prepara con más trabajo, hermano. Por eso yo le ruego al Espíritu Santo que me ayude, porque su paladar es exigente. Yo le ruego, hermano, y de verdad se lo digo. Con lágrimas se lo puedo decir incluso. Porque la iglesia madura solo alimento sólido come. La iglesia que se va a casar, solo alimento sólido. Entonces, hermano, acompáñame aquí en Génesis 27:27. Miremos un primer sentido. Y lo que necesitamos pues es irnos en esa dirección, que el Espíritu Santo nos habilite los sentidos y que los desarrollemos y que los sigamos ejercitando, ¿verdad? Para reconocer. Dice, y él se acercó y lo besó, y al notar el olor de sus vestidos, lo bendijo diciendo, he aquí el olor de mi hijo es como el aroma de un campo que el Señor ha bendecido. Aquí está siendo reconocido un hijo, pero también hay un padre, Isaac,
que está reconociendo. Entonces Isaac sabía a qué olía su hijo. Ahora, si usted, por eso le digo que hay que escarbar más. Aquí no solamente el sentido, sino que, mire, yo por eso hasta se lo dejé en negrías ahí, que le olfateó, le olió sus vestidos. ¿Y esos vestidos de quién eran? Del hermano mayor. Vea que huele usted. Usted huele las vestiduras de su hermano mayor. Por eso somos benditos, hermano. Por eso el Padre, Isaac es el Padre aquí. El Padre nos bendice porque usted y yo tenemos un olor, un aroma a los vestidos de nuestro hermano mayor. Por eso somos reconocidos por el Señor. Por el olor. Él nos huele y bendito Dios, hermano. Porque debajo de esos vestidos, ¿quién está? Un Jacob. Así que recuerda el tiempo de la profecía, decía, no te sientas indigno. Somos dignos por la obra de Cristo. Somos justos, somos justificados por la obra de Cristo, el justo. Si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Cristo el justo. Esto es por fe, hermano. Es por fe, gloria al Señor. Entonces el asunto aquí es que el Padre está olfateando. ¿Y qué recibe el que es reconocido, verdad? O al reconocer, imparte la bendición de la primogenitura. De la primogenitura, aquí en este punto. Y entonces, ¿qué otras cosas se han de reconocer por el olfato, hermano? Ahí tenemos que buscar. Tenemos que buscar y pedirle al Señor. Pedirle al Señor. Aquí, hermano, en este punto, Señor, cúbreme con las vestiduras de Cristo, para que recibamos la herencia. Y si es de primogénito, ¿verdad? Porque eso es lo que anda buscando Jacob aquí, la bendición del primogénito. Entonces la doble porción. Y este es el año de la doble porción, hermano. Este es el año de reconocimiento, la doble porción. Ese soldado ya tiene un reconocimiento. ¿Cuál es? Es un soldado. Pertenece al ejército. Ya con eso, hermano, híjole. Pero encima de eso, ha hecho bien su tarea. Ha sido fiel. Ha sido un soldado leal. Y le viene un doble reconocimiento, ¿verdad? ¿Mande? ¿Verdad? Y en este caso de Esaú, no dejarnos quitar la primogenitura, o que nos quiten o nos roben la bendición y herencia de la primogenitura, porque Esaú, usted ya sabe, prefirió lo terrenal y despreció lo espiritual. En el lado ya del lado de Esaú, ¿verdad? Del lado de Esaú. Pues no nos dejemos engañar por eso. Por las fantasías, no las animadas de ayer y hoy, esas son bonitas, pero las fantasías de las tinieblas, hermano. Como la fantasía que brilla, ¿verdad? Y parece oro, pero no es. Entonces, hermano, el discernimiento es discernir una luz al lado de otra luz. Ese es el discernimiento que tenemos que tener. Entonces necesitamos los sentidos ejercitados. Mire acá, Marcos 12, 28, 29. Cuando uno de los escribas se acercó, los oyó discutir. Este escriba, mire, los oyó discutir, y reconociendo que les había contestado bien, le preguntó: ¿cuál mandamiento es el más importante de todos? Jesús respondió: el más importante es: escuchar, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Entonces, hermano, el sentido del oído. El sentido del oído. Este escriba era un escriba que tenía ejercitado el sentido del oído. Y entonces mire qué hizo al oír.
reconoció cuando discutía el Señor, ¿verdad? Con aquellos. Entonces reconoció la voz de un maestro verdadero. Y usted y yo, en el ejercicio del sentido, vamos a reconocer a nuestro verdadero maestro. Porque muchas voces, hermano, van a haber muchas voces y enseñanzas y maestros. Por eso un oído ejercitado, circuncidado, ungido. Porque dice que por la comezón de oídos, es lo que buscan el engaño, ¿verdad? Por la comezón de oídos, dice, van a acumular maestros para sí. Pero usted y yo, la iglesia amada del Señor, en esa madurez, ejercita el oído para distinguir, para reconocer la voz y enseñanza de su maestro, el Espíritu Santo. Hermano, dice uno de los pasajes que estaba Mardoqueo allá en la puerta, ¿verdad? Y estaba Bigtán y Teres en un complot para matar al rey. Y Mardoqueo escuchó. Y entonces Mardoqueo se lo hizo saber a Esther, y a Esther al rey, y apresaron a aquellos dos que estaban conspirando contra el rey. Entonces, mire, por el oír, hermano, vamos a evitar daños en el reino. Por eso tenemos que tener ejercitado el oído y escuchar y saber escuchar. Tener ejercitado el oído, y no me refiero solo al físico, sino al oído espiritual. Porque todos aquellos, hermano, que iban con los apóstoles, escuchaban a aquella muchacha que decía: estos son varones del Dios Altísimo. Todos escuchaban lo mismo, pero uno discernió que eso no era de parte de Dios, sino un espíritu de adivinación. Mira, aquellos ciegos, recuerda, aquellos dos ciegos tenían ejercitado el oído. Ellos, como ciegos, no tenían ejercitada su visión, habilitada su visión. Escucharon los milagros, escucharon hablar de Jesús, escucharon a los principales de la sinagoga hablando de las profecías acerca de Jesús. Porque acuérdese que los dos ciegos no tienen el Nuevo Testamento ni los evangelios. Escuchaban solamente a los profetas, a los salmos y a la ley de Moisés. Y entonces escuchaban. Y cuando ellos creyeron o escucharon que aquel del que hablaban las escrituras venía cerca, le dijeron: Jesús, hijo de David. Desarrollado el oído. Entonces, hermano, Mardoqueo evitó un grave daño, porque era un grave daño, hermano. Entonces, así nosotros, con los oídos ejercitados. Miremos a este otro. Mateo 26:73. Y un poco después se acercaron los que estaban allí y dijeron a Pedro: seguro que tú también eres uno de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Aquí Pedro, hermano, por el hablar está siendo descubierto. Pero ¿cómo es entonces descubierto Pedro aquí? Que por el hablar es identificado y reconocido como uno de los discípulos. El sentido del habla, hermano. Nuestro hablar, que sea como el hablar de un discípulo de Cristo. ¿Y cómo habla un discípulo? ¿Cómo es su hablar? El hablar de un discípulo. Siguiendo el principio aquel que un discípulo no es o no puede hacer otra cosa más que hacer lo que hace su maestro. Entonces, hablar como Cristo. Nuestro hablar como el hablar de Cristo. Entonces, hermano, seamos discípulos reconocidos. Cuando nos escuchen hablar: ah, no, este es cristiano. ¿Verdad que usted es cristiano? Pedro estaba sentado, hermano, varios versos antes, desde el 69. Estaba sentado fuera en el patio, y una sirvienta se le acercó y dijo:
tú también estabas con Jesús el Galileo. Pero él lo negó delante de todos ellos, diciendo, ¿verdad? Usted sabe lo que ocurrió con Pedro ahí. No sé de qué hablas. Cuando salió al portal, lo vio otra sirvienta y dijo a los que estaban allí: este estaba con Jesús el Nazareno. Y otra vez él lo negó. Entonces, reconocido Pedro como un seguidor de Cristo. Que así seamos reconocidos nosotros también, como discípulos de Cristo, por nuestra habla. Un habla que habla, hermano, con madurez, con sabiduría, con conocimiento. Y hablar como Cristo. Génesis 24, 64 al 65. Rebeca alzó los ojos y cuando vio a Isaac, bajó del camello y dijo al siervo: ¿quién es ese hombre que camina por el campo a nuestro encuentro? Y el siervo dijo: es mi señor. Y ella tomó el velo y se cubrió. Hombre, hermano, allí es en el hebreo ish, que significa también paladín, significa también marido. ¿Quién es ese con estatura de esposo? ¿Quién es ese? Rebeca, por todo lo que había escuchado de Eliezer, el siervo, cuando vio a Isaac dijo: ah, no, este es. ¿Quién es ese varón? Que bíblicamente, hermano, varón es una estatura. Y Ish, de hecho, Ish es una estatura. Sí, dice el diccionario del hebreo que significa casado, digno, extranjero, hombre. Ishi, labrador, marido, marinero, paladín, soldado, varón. Entonces Rebeca lo reconoció. Mira, hermano, por la vista, ejercitada. Entonces la iglesia va a reconocer a su amado. Va a reconocer a su amado. Y entonces solamente la iglesia que reconoce al amado se casa. Se casa. Las doncellas aquellas, las que tenían aceite y las que no tenían, lo reconocieron hasta que ya venía casado de la boda. No lo reconocieron antes. Por eso hay que ejercitarnos en la vista. Por eso es que hay que venir a comprar colirio ante el Señor, para que aclare nuestra vista, aclare nuestra visión, y nosotros podamos contemplarlo desde ahora, desde ahora. La palabra dice, ¿verdad? Ya en Isaías, en el año agradable, este es el año agradable del Señor. Y una de las cosas es dar vista a los ciegos, dice, una de las ministraciones. Usted y yo, hermano, tengamos una visión aguda. Mire, alzó los ojos y cuando vio a Isaac, no sé si en otra versión dice, lo vio de lejos, tal vez otro pasaje, ¿verdad? Pero ejercitados en la visión, hermano. De hecho, hermano, la iglesia que se va, como dice desde Isaías, ¿verdad? Vamos a recibir alas como de águilas, pero visión también. Visión también. La visión del águila, hermano, es un tema hermoso. Es una visión poderosa. Poderosa. Segunda de Reyes dice, Eliseo le dice a su siervo, ¿cómo se llamaba? El que agarró lepra, Giesi. Y le respondió, no temas. Eliseo le dice a Giesi, porque los que están con nosotros son más que los que están con ellos. Eliseo entonces oró y dijo, oh Señor, te ruego que abra sus ojos para que vea.
Y el Señor abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. Que el Señor abra nuestros ojos y que podamos ver en lo espiritual y que podamos ver, hermano, todo lo que Dios tiene para nosotros y lo que Él está haciendo. En el nombre de Cristo Jesús. Sin visión solo se ven enemigos. Con la visión desarrollada y habilitada por el Señor, vemos al Señor y todo lo que está a favor nuestro, hermano. Todo aquel mover a favor nuestro. Por eso es necesario que todo ciego sea sanado. Y que nosotros, hermano, con el colirio del Espíritu Santo, sean abiertos nuestros ojos y podamos ver al Señor. Así como Rebeca. Rebeca le saltó el corazón cuando vio a Isaac, hermano. Por eso se detuvo, Señor. ¿Quién es ese? ¿Quién es ese paladín? ¿Quién es ese lindo que va allá? Sí, hermano. Solo me recordó ahí de Melquisedec cuando le salió al encuentro a Abraham, porque él viene al encuentro, porque más abajo dice, ¿quién es el que viene a nuestro encuentro con los camellos? Amén. O sea, le viene al encuentro también a la novia, Amén. el Señor. Al encuentro, hermano. Por eso como cantamos, ¿verdad? Con aquella canción, nos preparamos para el encuentro. ¿Cómo es que dice, hermano? ¿Cómo es? No, la de adoración de Jacobo. Vivo cada día esperándote, lleno de emoción, mi corazón te espera. El día en que regreses por tu amada iglesia, pronto cara a cara te podremos ver y tu corazón será correspondido. Porque tú siempre has sido nuestro gran amor, mi amado Señor. Ay, hermano. ¿Se llama la canción? Sí. Bueno, pero habla del encuentro, hermano, de prepararnos para el encuentro. Y hermano, imagínese una novia ciega, pasa enfrente el novio, no lo mira, a menos que tenga un olfato, ¿verdad? Pero el Señor no se va a cansar con una ciega, perdóneme, hermano. Así que no me vaya a poner a alegar que se va a casar con una ciega, ¿verdad? Sí. No, con sentidos ejercitados, porque se casa con una iglesia madura. El alimento sólido es para los que por la madurez han ejercitado los sentidos para discernir. Hermano, usted y yo vamos a salir de esta tierra como viendo lo invisible. Por la fe, dice Moisés, salió de Egipto como viendo el invisible. Como viendo el invisible. Avancemos. ¿Sí, hermano? Solo la última iglesia del Apocalipsis, la Odisea, dice: te aconsejo que compres oro refinado por fuego para que te hagas rico, y vestiduras blancas para que te vistas, y cubras no tus se vergüenzas. manifiestes vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos para que puedas ver. ¿Cuál es la última? Filadelfia. ¿A la última iglesia le dijo eso? Sí, la Odisea es la última y la Filadelfia es la penúltima. Okay. Sombra también de la iglesia que se va en el arrebatamiento y la iglesia que queda en la gran tribulación. Calidad. Esa última que se queda en la gran tribulación no miraba bien. La de la Odisea. Hermoso, hermoso. Mire, hermano. Número 5, perdón. Isaac entonces dijo a Jacob: te ruego que te acerques para palparte. Mire, hijo mío, a ver si en verdad eres o no mi hijo Esaú. Palpar para detectar
lo verdadero y lo falso. Lo verdadero y lo falso, hermano. Entonces vamos a ser palpados. Vamos a ser palpados. Y usted y yo también tenemos que saber palpar. Tenemos que saber palpar. Y mire, hermano, en lo espiritual y en la palabra, cómo nos muestra acerca del sentido palpar, ¿verdad? Porque no estamos hablando solo, claro, el palpar existe en lo físico, ¿verdad? Así como cuando vamos tocar, ay no, esto está muy suave. Como cuando usted anda comprando aguacate, ¿verdad? Como cuando comprando queso. No, yo quiero queso duro y usted lo toca aguado, hermano. No, duro. Entonces usted palpa para ver si es falso o no, ¿verdad? Como cuando le daban un regalo, cuando usted está pequeñito y envuelto y lo primero que hacía era que mirarlo cuánto pesaba, si el carrito era de metal o era de esos de plástico. Entonces, hermano, en lo espiritual, en la palabra, mire cómo nos muestra acerca del tacto. Éxodo 10:21 dice: y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo, porque para que sean tinieblas sobre la tierra de Egipto, tales que cualquiera las palpe. Entonces usted y yo vamos a ejercitar el sentido del palpar, si algo es luz o algo es tinieblas. Porque las tinieblas, en el sentido espiritual, hermano, del tacto, del palpar, se pueden palpar las tinieblas. Porque espiritualmente la cuestión se amplía, hermano. No solo son 5 sentidos. Ya va a haber un versículo que traigo aquí, ¿verdad? Y usted va a ver en varios versículos. Por ejemplo, el corazón tiene oídos, espiritualmente hablando. La vista tiene gusto. Ya le voy a ver. Mire, esta es la Reina Valera antigua, 1862, 31-34, Génesis. Y Raquel tomó los ídolos, este es de palpar siempre, ¿verdad? Mire, ¿qué tomó Raquel? Los ídolos. Y púsolos en una albarda de un camello y sentóse sobre ellos y tentó Labán toda la tienda y no los halló. Tentó no es de tentación, sino de tentar, ¿verdad? Ir a tientas. Entonces aquí, por eso le puse ahí entre paréntesis registro, o registrar, o buscar, o rebuscar, ¿verdad? Eso es, en el término hebreo también es palpar. Entonces, ¿qué andaba buscando Labán mientras andaba a tientas, palpando? La idolatría. La idolatría. Las tinieblas se pueden palpar. Hermano, ¿le suena algo interesante o raro? ¿O quizá nuevo? Nos toca entonces ir a buscar en la palabra y orar conforme a la palabra, hermano. Pidámosle al Señor entonces que nos desarrolle el sentido del palpar para saber cuando algo es idolatría o es tinieblas. Juan 2, 9 al 10. Mire, este es otro sentido. Cuando el maestresala probó el agua convertida en vino, como no sabía de dónde era, pero los que servían, que habían sacado el agua, sí lo sabían. El maestresala entonces llamó al novio, porque cuando probó aquello, como Antón Higo, ¿va? Se fue a la infancia. Y aquello que había probado, Ratatouille se llamaba, ¿verdad? Lo que había probado. El maestresala llamó al novio y le dijo: todo hombre sirve primero el vino nuevo, y cuando ya han tomado bastante, entonces el inferior. Pero tú has guardado hasta ahora el vino bueno, o el mejor vino. Supo por el gusto detectar. Es más, hermano, él ya estaba acostumbrado a que primero se daba el buen vino y después el malo. Era un catador de vinos, es un maestresala, el que probaba. Entonces él había probado muchos vinos, pero este le llamó mucho la atención. Entonces imagínese usted qué desarrollado tenía su gusto. Y detectó el buen vino, hermano. Hoy el tiempo de la profecía nos hablaba de eso. Nos hablaba de la miel también, ¿verdad? Y en lo físico pues nos comemos la miel, ¿verdad? Pero en lo espiritual, ¿para dónde viene la miel? Viene para los labios, más bien sale de los labios, ¿verdad? Dice Cantar de los Cantares.
y también para nuestros ojos, ¿verdad? Porque las propiedades que tiene la miel, por eso le digo, hermano. ¿Cómo sabía usted si el huevo que hizo estaba bueno ahorita en pandemia que le dio COVID? Si no sabía si era suave, amargo, dulce, ácido, cómo condimentaba las hermanas ahí, hermano. Con COVID, cómo condimentaban. Qué feo, hermano. Insípido todo, ¿verdad? Sin gracia. Y se fue el tiempo. Entonces, hermano, el gusto. Aquí, el vino nuevo. El vino es figura del gozo, ok. Pero hermano, aquí también estamos viendo que es un agua convertida en vino. El gusto espiritual nos va a ayudar a detectar, hermano, también el magisterio de la palabra, el alimento sólido, el magisterio de la palabra, la doctrina bíblica. Por eso necesitamos el gusto, desarrollar el gusto, el sentido del gusto. Sí, hermano. Pastor, Hebreos 10, 25 dice, del 24 dice, estimulémonos en la práctica de las buenas obras. El 25 dice, que nadie deje de asistir a las reuniones de su iglesia, como algunos tienen por costumbre. Por el contrario, animados unos a otros, tanto más cuando estáis viendo que se acerca el día del Señor. Esto en referencia a que somos la iglesia como cuerpo de Cristo. Es en esa unión que vamos a ejercitar los sentidos, porque no todos somos ojos, o no todos somos oídos, o no todos somos manos, pero es en esa unión. Amén. Esta es como una escuela de chef. Esta es como una escuela de cuando se enseña, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Con los niños, lo motriz, los ponen a tocar diferentes superficies para ejercitar los sentidos. Para ejercitar los sentidos. Y hermano, el Señor nos ministra para eso. El Señor nos ministra. Mire, Eclesiastés 11:9, lo que le decía, el ejemplo que le decía, mire, del gusto y los ojos. Alégrate, joven, en tu mocedad, y tome placer tu corazón en los días de tu juventud. Sigue los impulsos de tu corazón y el gusto de tus ojos. Nosotros, como ovejas del Señor, comemos por los oídos. Comemos maná. El maná de la palabra. Entonces, avanzamos y terminamos. Proverbios 12:8. El hombre será alabado conforme a su discernimiento. Parece como un reconocimiento, ¿verdad? El hombre va a ser alabado conforme a su discernimiento, pero el perverso de corazón será despreciado. Yo, hermano, no sé si es que lo he oído, yo no sé, pero yo lo puse aquí, hermano. Si usted me dice que esto no es un sentido, pues yo se lo regalo como extra, ¿verdad? Como extra. Pero para mí el discernimiento es un sentido espiritual, hermano, ¿verdad? Y por el discernimiento, hermano, nosotros vamos a consagrarnos, ¿verdad? Porque dice aquí también, mire, pero el perverso de corazón será despreciado. Entonces nosotros discernimos con la ayuda de la palabra. Recuerda, la palabra es más poderosa. ¿Cómo es que dice? Es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos, que discierne. No, usted y yo necesitamos la palabra, la espada de la palabra para discernir. Entonces nosotros vamos a discernir nuestros pensamientos, las intenciones de nuestro corazón, y entonces nos vamos a decir, no puedo seguir haciendo esto, no puedo seguir engañando, eso es de las tinieblas, no puedo seguir mintiendo. Entonces nos lleva a la consagración. El discernimiento nos va a ayudar. Claro, todos los sentidos también, ¿verdad? Pero discernir entre el bien y el mal, discernir los espíritus, más todavía, ¿verdad? Más todavía. Hermanos de alabanza, por favor. Discernimiento en el griego es diacrino, que es separar completamente, y eso tiene que ver con consagración. Consagración. El G12:52, y terminamos aquí.
Isaías 5:13 dice: por eso va cautivo mi pueblo por falta de discernimiento. Por eso va el que no tenga discernimiento, aquí no hay ninguno, va a sufrir pérdida, va a sufrir derrota, ¿verdad? Acá dice: el pueblo va cautivo por falta de discernimiento. Sus notables están muertos de hambre y su multitud reseca de sed. Vamos a orar. Hoy hemos venido a una escuela de adiestramiento, un discipulado congregacional, donde somos formados, habilitados como discípulos de Cristo por el Maestro Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, gracias te damos por tu bondad y amor. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu gran bondad. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo. Espíritu Santo, te pedimos que habilites nuestros sentidos espirituales, que habilites en nosotros el poder degustar, palpar, ver, oler, discernir, hablar, como el Hijo. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Espíritu Santo, derrama una unción y una habilitación sobre nosotros para degustar tu palabra, para degustar el buen vino que tú derramas al final de este tiempo, el magisterio, la doctrina bíblica, para ser guardados y salvados del engaño que ya está moviéndose, para poder reconocer el mover, las artimañas del enemigo, el estratagema, las armas en contra nuestra, las lenguas que se levantan en contra, las voces que quieren enseñar engaño. Señor, en el nombre de Cristo, Espíritu Santo, adiestra nuestros sentidos, afina nuestros sentidos, habilita nuestros sentidos espirituales para reconocer la voz de nuestro pastor, para reconocer la voz de nuestro maestro y ser enseñados por él en lo íntimo. Al abrir tu palabra, Espíritu Santo, sé nuestro maestro, pero habilita nuestros oídos, habilita nuestro gusto para saborear y saber detectar el buen vino que tú estás derramando en este tiempo, para no quedarnos fuera, para no ser como esos principales, como esos ancianos, como estos notables que estaban muertos, con sus sentidos muertos, para saber detectar y palpar, para saber degustar cuando una sal todavía sala y cuando no, cuando nuestras vidas están insípidas, porque somos llamados y habilitados para ser sal para la tierra. Oh, en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Cristo Jesús, cuando nos escuchen, queremos ser reconocidos como discípulos de Cristo. Cuando caminemos, cuando veamos de lejos, podamos reconocer el avance del enemigo, podamos reconocer el engaño, podamos reconocer al burlador, podamos reconocer de qué Señor es el que viene ante nosotros, pero que también podamos reconocerte de lejos, podamos reconocerte y reconocer tu autoridad y reconocer tu señorío, y así como Rebeca también reconocer al amado, la amada habilitada para ver, porque primero tuvo habilitado también sus oídos para oír la enseñanza acerca de su amado.
En el nombre de Cristo Jesús.